Bienvenidas y bienvenidos a Historias sin filtro. Hoy no le traemos una historia cualquiera. Era martes 14 de septiembre del 2021, las 11:47 de la noche, en el municipio de San Lorenzo del Escorial, a 58 kilómetros al nordeste de Madrid. Las calles estaban vacías, hacía frío, el tipo de frío que cala los huesos y te hace caminar más rápido. Mirando hacia abajo, nadie miraba hacia arriba aquella noche, nadie vio lo que estaba a punto de pasar. Lo que van a escuchar hoy está basado en el expediente judicial número 447-2021 del juzgado de instrucción de Colmenares. Nombres, fechas, lugares, todo real, todo verificado. ¿Por qué contar esto ahora? Porque hay víctimas que todavía esperan que alguien diga su nombre en voz alta y nosotras lo vamos a hacer. La víctima se llamaba Rodrigo Ibáñez, 43 años, empresario, padre de 2 hijos, vecino del número 12 de la calle Pinar del Rey. Un hombre que según sus vecinos saludaba siempre, que nunca levantaba la voz, que cortaba el césped los domingos y los que lo conocían de verdad contaban otra historia. 3 personas planearon quitarle la vida. Lo hicieron durante semanas, con detalle, con frialdad y casi lo lograron. ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Qué hace que una persona cruce esa línea? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy, sin filtros, sin censura. Esto es Historias sin filtro. ¿Quién era Rodrigo? Para entender lo que pasó aquella noche de septiembre, primero hay que entender quién era Rodrigo Ibáñez, o mejor dicho, quién fingía ser. Rodrigo tenía una empresa de logística, Ibáñez y Asociados SL. Facturaba bien, tenía una casa grande, 2 coches, un BMW Serie 5 negro y una furgoneta de empresa. Todo encajaba con la imagen del tipo exitoso de pueblo. Pero hay algo que los vecinos no sabían o no querían saber. Rodrigo llevaba años sometiendo psicológicamente a su pareja, Elena Casas Montero, de 38 años. Control absoluto. Le revisaba el teléfono, le prohibía ver a su familia, le decía qué ponerse y cuando Elena intentaba irse, las amenazas llegaban sin aviso. Si me dejas, yo me encargo de que no tengas nada. ¿Les suena? La justicia le costó meses reconocerlo. Elena tenía 2 amigas de toda la vida, Carmen Díaz, de 41 años, y Paula Ruiz, de 39. Las 3 se conocían desde el instituto. Cuando Elena empezó a desaparecer de sus vidas, fueron Carmen y Paula quienes empezaron a atar cabos. Las llamadas que no contestaban, las excusas, las marcas que a veces asomaban por el cuello. ¿Cuántas veces se lo dijeron a Elena? Muchas. ¿Cuántas veces Elena volvió con él? Las mismas. Y aquí viene la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué no se fue? Porque una mujer inteligente, con amigas que la querían, con recursos, no simplemente se va. Si alguien está pasando por eso ahora mismo, necesita escuchar esta historia entera, porque la respuesta no es sencilla y porque juzgarla sin entender el contexto es parte del problema. El 22 de agosto del 2021, 3 semanas antes del fatídico, Carmen recibió un mensaje de Elena a las 2:17 de la madrugada. Solo decía, no puedo más. 4 palabras. Y con eso algo cambió. Carmen no durmió esa noche. A la mañana siguiente llamó a Paula. Se reunieron las 3 en el café central de la calle Mayor a las 10 a.m. Tomaron un café, hablaron en voz baja y ahí comenzó todo. Según el expediente, fue Carmen quien primero dijo la palabra. Tenemos que hacer algo, algo de verdad. ¿Cuáles eran las opciones que habían considerado antes? Denuncias, 2 interpuestas en 2019 y en 2020, archivadas. Orden de alejamiento solicitada en marzo de 2021, denegada por falta de pruebas suficientes. El sistema las había fallado y ellas lo sabían. El plan comenzó a tomar forma durante 2 semanas. Se comunicaba por una aplicación de mensajería encriptada que borraban cada 24 horas. Se reunía siempre en lugares distintos: el Parque del Retiro, el aparcamiento del Hipercor de Majadahonda, la terraza de la casa de Paula en Boadilla del Monte. Nunca lo pusieron por escrito, o eso creían. ¿Y cuál era el plan exactamente? Rodrigo tenía una rutina muy marcada, muy predecible. Cada martes y cada jueves salía a correr por el camino forestal que bordea el embalse de Valmayor, solo, sin perro y sin auriculares. Salía a las 11:15 de la noche, cuando el frío espantaba al resto. 1 hora exacta, siempre el mismo recorrido, siempre salía solo, y ese era su punto débil, y ellas lo encontraron. El método que eligieron no era impulsivo, era calculado. Paula trabajaba en una farmacia, tenía acceso a ciertos medicamentos. Habían hablado de dosis, de efectos, de tiempos de actuación. ¿Era esto premeditación? Absolutamente. ¿Lo sabían ellas? También. ¿Lo hicieron de todas formas? Esperen, porque aquí la historia da un giro que nadie esperaba. Martes 14 de septiembre del 2021, 22:30 horas. Carmen aparca su Jeep Ibiza azul en un camino de tierra a 600 metros del inicio del recorrido de Rodrigo. Carmen aparca su Jeep Ibiza azul en un camino de tierra a 600 metros del inicio del recorrido de Rodrigo. Las luces apagadas, el motor apagado. Pablo está en el otro extremo del camino, a pie, con un termo de café y los nervios a flor de piel. Elena no está ahí. Elena está en casa, encerrada, sin saber nada. Eso también importa. A las 23:12, Rodrigo sale de su casa. Chándal oscuro, zapatillas de running blancas, sin teléfono, como siempre. Tarda 11 minutos en llegar al inicio del camino forestal. Carmen lo ve pasar desde el coche. Le manda un mensaje a Paula. Ya, una sola palabra. Un segundo después, borra el mensaje. Y aquí el
el plan comienza a desmoronarse. Paula está esperando en el punto acordado, en el kilómetro 1.4 del camino, junto a un pino grande que usaba de referencia. Pero Rodrigo, esa noche, no sigue su ruta habitual. Por alguna razón que nunca quedó del todo clara, en el primer desvío gira a la derecha en lugar de a la izquierda. Se mete por un sendero diferente, más oscuro, más estrecho, y Paula lo pierde de vista. Carmen recibe el mensaje de Paula. No está, cambió el camino, el corazón se le para. Sale del plan, improvisan. Carmen arranca el coche y bordea el embalse de la carretera. Está buscando con los ojos, está temblando. Entonces a las 23:41, en el cruce de la vereda de los Carboneros, con el camino del embalse, lo ve. Rodrigo está ahí parado, mirando el agua, solo. Carmen para el coche, baja, Rodrigo se gira, la reconoce y en ese momento alguien que nadie había calculado ocurre. Rodrigo sonríe, le dice: Carmen, qué casualidad, no parece alarmado, no parece sospechoso, está completamente tranquilo. Carmen se queda paralizada, porque una cosa es planear algo en abstracto y otra muy distinta es tenerlo delante mirándote a los ojos. Lo que pasó en los siguientes 4 minutos es lo que el juez llamó después el punto de inflexión del caso. Rodrigo habla, le dice a Carmen que sabe que Elena ha estado hablando con ella, que sabe que se está intentando meterle ideas en la cabeza. Le dice con una calma que hiela, que si Elena lo deja, las consecuencias serán de todos. Amenaza directa, frente a frente, a las 23:41 de un martes de septiembre. En el último momento, Carmen no lo hace. Lo mira, le devuelve las palabras, le dice que lo sabe todo, que tienen pruebas, que van a destruirlo legalmente, y se mete en el coche y se va. Cobardía, lucidez, un milagro, depende de cómo se mire. Lo que es seguro es que Rodrigo aquella noche volvió a su casa caminando, sin saber lo cerca que había estado. Pero el problema es que alguien sí los había visto. Una mujer que paseaba a su perro por el camino del embalse. Dolores Martín, de 67 años, vio el coche de Carmen aparcado en el cruce a las 23:38. Vio a Carmen bajar, vio la conversación con Rodrigo. No entendió bien qué pasaba, pero lo anotó, literalmente en un cuaderno que tenía en el bolsillo del abrigo. Dolores tenía el hábito de anotar cosas raras que veía en el barrio. Ese hábito cambió todo. 4 días después, el 18 de septiembre, Rodrigo desaparece. No llega a una reunión de trabajo, no responde el teléfono. La Guardia Civil abre una investigación y en el registro de su domicilio encuentran algo que nadie esperaba: un diario en el que Rodrigo llevaba meses documentando sus sospechas, nombres, fechas, conversaciones que había grabado sin permiso. Tenía registrado el encuentro con Carmen al lado del embalse con hora exacta. El nombre de Carmen aparece 3 veces en ese diario, el de Paula 2. La Guardia Civil la cita a declarar el 22 de septiembre por separado, sin que una sepa lo que dice la otra. En los interrogatorios, según el sumario, Carmen rompe primero. No lo confiesa todo, pero da suficiente. El agente que la interroga, el agente Torrejón del cuartel Galapagar, lleva 22 años en el cuerpo y sabe cuándo alguien está a punto de hablar. Y Rodrigo apareció 3 días después, el 21 de septiembre, en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. Había sufrido un accidente de tráfico en la A6 a las 2 de la madrugada, solo en el coche, sin testigos. Las cámaras de tráfico muestran que nadie le cerró el paso. El accidente fue un accidente, o eso dice el informe. Pero hay 3 personas que aquella noche respiraron de una forma muy particular cuando escucharon la noticia. Carmen y Paula fueron imputadas por conspiración para cometer lesiones graves. El proceso judicial se extendió durante 14 meses. El resultado: Carmen recibió una condena suspendida de 2 años con medidas de libertad vigilada. Paula, 18 meses en suspensión. Elena nunca fue imputada. Elena nunca supo los detalles concretos del plan hasta que los leyó en el periódico. Y en ese momento llamó a Carmen y lo primero que le dijo fue: gracias. Antes de despedirnos, queremos detenernos un momento, porque esta historia no es solo un caso de crimen, es una historia sobre lo que pasa cuando el sistema falla repetidamente a las personas que lo necesitan. 2 denuncias archivadas, una orden de alejamiento denegada, años de maltrato documentado que no bastaron para activar una protección real. ¿Qué se supone que hace una persona cuando las herramientas legítimas no funcionan? No estamos aquí para justificar lo que Carmen y Paula planearon. Lo que planearon era un delito y tuvo consecuencias penales reales. Pero sí estamos aquí para hacer la pregunta que el sistema no se hace. ¿Cuántas Elenas hay afuera esperando que alguien la escuche antes de que llegue a ese punto? ¿Cuántas denuncias archivadas hay en este país que representa una oportunidad perdida? Carmen hoy vive en Valencia, trabaja como contable. Habla con Elena casi toda la semana. Paula dejó la farmacia y estudió Derecho. Hoy trabaja como paralegal en una organización de apoyo a víctimas de violencia doméstica. Rodrigo Ibáñez salió del hospital con fracturas en la clavícula y en 2 costillas. 3 meses después fue detenido por una nueva denuncia, esta vez de su siguiente pareja. Esta vez el juez dictó medidas cautelares. Esa última parte, la de la siguiente pareja, es lo que más nos impacta, porque significa que el ciclo no se rompió con Carmen. No se rompió con el plan. Se rompió cuando el sistema finalmente hizo lo que debía hacer desde hace años. Y para cuando eso ocurrió, ya había más víctimas. Esa es la parte de la historia que no sale en los titulares. Esa es la parte que nosotras no podemos callar.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Historias sin filtro. Si esta historia te tocó, si reconoces algo de esto en tu vida, no estás sola, nunca lo estuviste. Si quieres apoyar el podcast, compártelo. Cuéntaselo a alguien. A veces la mejor forma de que una historia cambie algo es que alguien más lo escuche. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.